Ok, amigos, este ejercicio ya es un ejercicio de física. Eso significa de que vamos a hacer un pequeño paréntesis para que entremos a la física, que también es parte de lo que cubre mis clases online. Y es el primer ejercicio de física que explico en los pocos videos que ya llevo subido. Empecemos por este, que es un problema ilustrativo, que se aplica en bachillerato y que mucha gente le cuesta entender este tipo de problemas. Vamos a plantearlo. Se deja caer libremente un cuerpo y en el último segundo recorre 150 metros. Calcular desde qué altura se deja caer. O sea, el cuerpo se deja caer de una altura h y cuando ya lleva 150 metros de altura bajando, él tarda un segundo. Un segundo desde los 150 metros a caer. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuánto vale h? ¿Desde qué altura se deja caer? Vamos a resolverlo. ¿Desde qué altura se deja caer? Bueno, aquí tenemos entonces, vamos a ver, pongamos aquí solución. Sea V1 la velocidad nos falta un segundo para caer. Y PF es la velocidad al llegar al piso. Okay. En el último segundo, tenemos que en el último segundo la velocidad final al cuadrado, o sea, la velocidad cuando se estrella en el piso al cuadrado menos la velocidad cuando falta un segundo al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad o la altura h de donde se soltó el cuerpo. Ok, sustituyendo valores tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad, en este caso lo vamos a asumirla como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura por la altura 1. En este caso observen que en el último segundo vamos a repasar lo que quise decir. La velocidad final al cuadrado, que es la velocidad cuando llega al piso, menos la velocidad 1 cuando el móvil está a 150 metros, menos la velocidad 1 al cuadrado, cuando la velocidad 1 cuando el móvil está a 150 metros del piso, es igual a 2 veces la variedad por la altura 1. Por lo tanto, la velocidad final al cuadrado vamos a ponerlo con paréntesis para diferenciar el exponente y tengamos una uniformidad en la nomenclatura. Por lo tanto, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad faltando un segundo, que es V1 al cuadrado, igual a 2 veces la gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, por la altura. La altura 1 por la altura 1 es
150 metros. Esto nos va a dar, multiplicando que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado es igual a 2940 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Vamos a llamar esto la ecuación 1. Pero también sabemos que la velocidad final sabemos que por la fórmula que la velocidad, pero sabemos igual a velocidad inicial, es una fórmula, más gravedad por tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos relacionar, tomando en cuenta que la velocidad inicial es la velocidad cuando está a 150 metros de altura, podemos poner que la velocidad final es igual a la velocidad 1, que es la velocidad cuando está a 150 metros de altura, más gravedad por tiempo. ¿Okay? Este tiempo, esta velocidad final, esta expresión va a aplicar nada más desde el punto donde está a 150 metros hasta que llegue al piso. Si vamos a tomar el tiempo eh, que tarda el móvil en los últimos siempre los últimos 150 metros, donde T1 es igual a 1 segundo, que es el tiempo que tarda desde que está a 1 segundo. ¿Ok? Bien, entonces sustituyendo valores tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad 1 más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 1. Por el tiempo 1 ya estamos claro de que es 1 segundo. ¿Ok? De aquí despejamos y tenemos que V1 es igual a velocidad final, la velocidad cuando falta 1 segundo para que caiga, menos 9.8 metros sobre menos 9.8 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Vamos a llamar esto, este señor de arriba, este señor la llamamos la ecuación 2, esta vamos a llamarla la ecuación 3. Ok, ya se nos acabó el pizarrón y vamos a simplemente vamos a hacer nada más, visto a problemas de espacio con el pizarrón, vamos nada más a dejar las ecuaciones que nos interesan, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, para continuar con el problema.
Ok, entonces, resulta y acontece sabemos muy bien ok, en este caso tenemos la ecuación B1 de la ecuación 3. Observe que tenemos la ecuación B1 de la ecuación 3, la vamos a meter en la ecuación 1. O sea, este señor vamos a meterlo aquí para que tengamos nada más una ecuación solamente en función de la velocidad final. Veamos, tenemos entonces que velocidad final al cuadrado menos velocidad 1, por la velocidad 1 es velocidad final menos 9,8. elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2940. Si obviamos las unidades, ya que lo que nos interesa nada más es la variable de la velocidad final. ¿Ok? Observen que la velocidad 1, faltando un segundo para que haya el objeto, la vamos a meter en la ecuación 1. Realmente no nos interesa la ecuación 2. Lo que nos interesa es la ecuación 3. La ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces, si tenemos la ecuación 3, la expresión de la velocidad a un segundo la metemos en la donde aparece en la ecuación 1 y tenemos una ecuación total de segundo grado, nada más en función de la velocidad final. Esa que supuestamente la podemos desarrollar, vamos a desarrollarla y tenemos, lo demás lo podemos borrar. Tenemos velocidad final al cuadrado, esto es igual, observen, velocidad final al cuadrado queda menos, tenemos una ecuación cuadrática aquí de un binomio, recta de un binomio, cuadrado del primero, o simplemente vamos a hacerlo por partes. Desarrollamos este binomio, abrimos paréntesis, cuadrado del primero, velocidad final al cuadrado, menos doble producto, el primero por el segundo, hacemos con un corchete, doble producto de la velocidad final por el segundo, que es 9.8, más el cuadrado del segundo. ¿Ok? 9.8 al cuadrado. Y cerramos el corchete. ¿Ok? Esto lo igualamos a 2940. Vamos a obviar las unidades. Desarrollando todo esto, nos va a quedar, tenemos entonces en este caso que velocidad final al cuadrado, este signo menos, y cambia los signos de todo lo que está dentro del corchete, velocidad final al cuadrado, menos por más menos velocidad final al cuadrado, menos por menos más 2 por 9,8, pero 2 por 9,8 es 19,6. Menos por menos más 19,6 velocidad final. Y menos por más menos 96,04. 9,8 al cuadrado es menos 96,04. Esto lo vamos a igualar a 2940. Observen que aquí, en este caso, la velocidad final al cuadrado se me cancela con la velocidad final al cuadrado. Eso me queda 19,6 velocidad final menos 96,04 igual a 2940. ¿Okay? Entonces la velocidad final va a ser igual a 2940 raya más 96,04 entre 19,6. Eso tiene que ser en metros sobre segundo a esto.
tiene que dar todo esto en metros sobre segundo. Entonces, con la calculadora obtenemos que la velocidad final, en este caso, es igual a 154,9 metros por segundo. 154,9 metros sobre segundo. Pero eso no que nos pide el problema, nos pide nada más, no pide eso, nos pide la altura h. Bueno, ya tenemos la velocidad final, pero sabemos que la altura, la altura es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituyendo valores, tenemos que es igual a 154,9 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces 9,8 metros sobre segundo. Esa altura nos va a dar un valor de 1224,2 metros. Que nos va a dar 1224,2 metros. Que va a ser la altura de esa con la cual fue, la altura con la cual fue el objeto dejado caer. Y así, de esta forma, se puede resolver este tipo de problemas poniendo todo en función de una sola variable y calculándolo. Fue más rápido de lo que yo pensaba en este caso.